Podimo, las mejores historias en audio. Siempre fui como una persona que se veía interesada por cosas como femeninas y masculinas al mismo tiempo, pero que siempre fue como que encasillada entre una y otra. Entonces yo como que me daba cuenta que no encajaba, porque cuando intentaba ser como muy masculino, era como, no te queda, ¿no? Y cuando intentaba ser como muy femenino, pues también me decían que no me quedaba. Hay un clic que pasa en el 2020 que digo, claro, o sea, yo no soy un hombre gay, o sea, no me hace sentido, ¿no? La palabra hombre no me resuena, nunca me ha resonado. Y entonces, o sea, digo, claro, pues no soy un hombre, soy una persona no binaria. Desde la no ficción y Podimo, esto es No Monógamos, un podcast sobre amor y desamor en relaciones no convencionales. Soy Alexis de Anda. Eli Verdugo y Fabri Arraut crecieron al lado del mar. Ambos son de una pequeña ciudad al oeste de México llamada La Paz, en el estado de Baja California Sur. Aunque es un lugar en el que casi todo el mundo se conoce entre sí, y aunque fueron a la misma prepa, fue solo cuando estaban en sus 20s que se conocieron realmente. Todo comenzó cuando un conocido le dijo a Fabri que existía una organización en La Paz en la que había espacios para hablar de temas LGBT+, con personas de la comunidad, y que Eli era el encargado. Aquí Fabri. Y no fue hasta el 2019 que me pasaron su contacto por Messenger para hablarle y preguntarle acerca de estos espacios. Entonces ya le mandé mensaje y todo, y nos empezamos a ver en estos espacios comunitarios, y yo me vi muy interesado por participar en ellos. La organización de la que habla Fabri fue fundada por Eli en 2019. En ese momento, Eli acababa de regresar de estudiar en la Ciudad de México y se dio cuenta de que en su ciudad era necesario crear espacios y estrategias para defender los derechos de la comunidad LGBT+. Este es Eli. Desde hace unos años soy activista por los derechos de la población LGBT+, y por lo tanto fundé en 2019 una organización civil que se llama La Paz Diversa en La Paz, México. Esa organización no solo se convertiría en uno de los propósitos más importantes de la vida de Eli, sino que también le permitió conocer y enamorarse de quien ahora es su pareja y compañero de vida. En el episodio de hoy, la historia de amor de Eli y Fabri, dos personas no binarias que han hecho del activismo por los derechos LGBT+, una de las más sólidas bases de su relación. Eli ha vivido la mayor parte de su vida con su abuela, su hermana menor y su mamá. Ellas tres fueron quienes más le apoyaron cuando salió del closet como hombre gay hace casi 9 años, cuando tenía 18. Llegar al punto de compartir su orientación sexual le tomó un largo proceso de aceptación a sí mismo. No quiero generalizar, pero cuando uno de niño o niña sabe que lo que a ti te gusta o como tú eres no es algo que se celebre o es algo que se castiga o es algo que no es bien visto, pues vas aprendiendo a esconderlo, no vas aprendiendo a actuar de forma de que a las personas no les ocasiones que te miren feo o que te digan cosas, ¿no? Entonces yo creo que desde chico supe realmente que yo no era como los demás niños, las demás niñas, pero en realidad lo que yo hice fue reprimirlo todo, ¿no? A pesar de que ocultaba quién era realmente, de todas maneras fue víctima de bullying en su adolescencia. Así que recurrió a la fiesta como un tipo de escape de lo que estaba sintiendo. Cuando terminó la prepa, su mamá lo envió de intercambio a Europa y allí, lejos de quienes lo conocían, pudo explorar con libertad su sexualidad. Y pues ese viaje fue muy revelador porque pues tuve mi primer beso con un chico y luego pues tuve mi primer novio, ¿no? Que fue una historia súper bonita, yo estaba súper enamorado y toda la cosa. Entonces regreso de este viaje a La Paz y fue como regresar a un hoyo, ¿no? O sea, yo así lo sentía, como que me salí del pozo y me metieron de vuelta cuando acabó el viaje, porque en La Paz yo no tenía esa libertad que había tenido fuera de casa. Agotado de tener que seguir escondiéndose, un día decidió decirle la verdad a su mamá. Eli estaba asustado, pero ella lo tranquilizó y le dijo que estaba bien, que no pasaba nada. También le contó a su núcleo familiar, pero no estaba preparado para decirle a su familia extendida, que era mucho más conservadora. Y aparte yo sentía que La Paz era un lugar demasiado chico donde no había nada de visibilidad, o sea, no había organizaciones, no había eventos, no había espacios, no había nada. Entonces yo me sentía en un hoyo y dije, me tengo que ir, o sea, me tengo que ir.
Decidió que quería irse a estudiar psicología a la Ciudad de México, y desde que llegó se encontró con un mundo totalmente distinto, con muchísima más apertura a la diversidad sexual. Allá, además, comenzó una relación con un chico y vivieron juntos durante 2 años. Sin embargo, durante ese tiempo para él seguía siendo difícil ser abierto frente a su orientación de cara al resto del mundo. Y pues realmente a pesar de que estaba en Ciudad de México me di cuenta que no había como mucha diferencia de cómo me sentía allá a cómo me sentía en La Paz. La única diferencia es que mi familia no estaba, ¿no? Mi familia extendida. Entonces, yo creo que lo que cambió realmente y lo que me permitió conectar con otras personas de la comunidad fue que me acerqué a una organización en Ciudad de México, una organización LGBT+, y ahí fue donde realmente empecé a muy abiertamente vivirme y expresarme como quien soy. Eli comenzó a ir a espacios de conversación sobre temas queer, eventos, marchas e incluso se hizo voluntario de una ONG que ayuda a las infancias transgénero. Allí sintió que había encontrado su lugar. Y me di cuenta que era un espacio maravilloso, lleno de amor, lleno de inclusión, lleno de aceptación. Esa experiencia marcó su vida tanto que supo que quería crear espacios similares en su ciudad. En 2019 regresó a La Paz con esta idea y convocó a través de Facebook una reunión para conversar y conectar con otras personas de la comunidad LGBT+. Llegaron primero 3, 4 personas. Fue súper incómodo y como medio raro porque fue como, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Nunca lo habíamos hecho. Pero pronto el grupo fue creciendo y nos hicimos amistades, hicimos red. Los asistentes corrieron la voz y poco a poco a cada encuentro iban llegando más personas. Una de ellas, como contamos al principio, fue Fabri. Así lo recuerda. Y entonces a la primera actividad que fui con mucho miedo, ¿no? Me acuerdo que yo estaba así lejos en una esquina, ni siquiera me quise incluir en el círculo. Nada más como escuchando todo lo que estaban hablando. Y a pesar de que tenía como mucho miedo y como que me daba mucha intriga todo lo que estaba pasando y todo, yo dije, necesito seguir aquí a ver qué pasa. Para Fabri estos espacios también eran nuevos. Aunque, contrario a Eli, él había tenido un proceso más fluido de aceptar su sexualidad, su situación familiar era bastante compleja en todas las esferas, lo cual incluía también su identidad y orientación sexual. Mi mamá fue una mamá realmente ausente en muchos sentidos. Mi papá fue un papá muy violento en todos los sentidos. Y pues yo creo que mi soporte siempre fue mi abuela, pues. Yo vivía con mi abuela y mi abuela siempre supo que a mí me gustaban mucho los temas de maquillarme, de pintarme las uñas y demás. Pero ella como que nunca me lo reprimió ni nunca me dijo que oprimiera ese sentimiento, más bien me dijo que lo protegiera. Y la forma en la que me dijo que lo protegiera fue a través de comprarme labial, pintura para los ojos, para las uñas y demás, pero todo transparente. Entonces me decía que lo hiciera con ella y entonces yo me dejaba pintarme las uñas, ponerme labial y todo, pero todo era transparente de tal forma que pues nada más yo y ella lo sabíamos. Gracias a su abuela, Fabri tuvo la confianza para explorar y expresar su personalidad con libertad. Sin embargo, con sus padres vivió una situación de violencia bastante fuerte, aunque no necesariamente tuviera que ver con su orientación sexual. De hecho, fue a causa de que vio el trato que recibía su mamá de parte de su padre, que siempre quiso estudiar Derecho. Su sueño era defenderla de sus abusos. Precisamente cuando estaba en la universidad, en el 2019, Fabri se tuvo que ir de la casa de sus padres por una situación violenta. A raíz de eso se encontró en una situación de mucha desprotección. Fue en esa época que comenzó a asistir a los encuentros de La Paz es Diversa. Entonces yo encontré como de alguna forma apoyo o soporte con esta lucha, ¿no? Que me fortaleció. Entonces yo considero que el que estas personas me acuerparan de tal forma, pues de alguna forma me salvó la vida, ¿no? Me ayudó a no caer en esta inmensa y profunda depresión en la que iba yo así de pique. Una de esas personas, por supuesto, fue Eli. Cuando se conocieron, ambos tenían pareja, así que sus interacciones se limitaban a cosas que tuvieran que ver con el activismo. Sin embargo, Fabri cada vez comenzó a participar y tener una presencia más importante en la organización, y eso les hizo acercarse más. Meses después, un día, Eli le escribió a Fabri que quería ir a comprarse un traje de baño, pero no uno cualquiera, sino uno que tuviera vibras muy queer, pero no sabía dónde conseguirlo. Fabri le dijo que conocía a una persona que tenía un negocio de trajes de baño y tal vez ahí podía encontrar lo que quería. Y entonces, justo como que a la hora que íbamos a ver los trajes de baño, pues era una hora en la que había mucho tráfico.
Entonces eran como unos 30, 40 minutos de viaje para ir a ver los trajes de baño y resulta que no nos gustó ninguno y mandamos a hacer unos y nos tenían que sacar medidas. Entonces fuimos como 3, 4 veces a ese mismo lugar para conseguir los trajes de baño, ¿no? Entonces, sin quererlo ni saberlo, empezamos a tener citas en el carro mientras íbamos ahí, ¿no? De repente ya no nada más íbamos, de repente ya decíamos, bueno, en lo que vamos hay que comprarnos una nieve, ¿no? Ya íbamos camino a los trajes de baño con la nieve o con el cafecito y así. Ahora las reuniones de trabajo no eran solo de trabajo, sino que se quedaban horas platicando sobre sus vidas, sus intereses y sus gustos. Así poco a poco se fueron enamorando. Y a mí lo que me parece interesante de esta historia es lo orgánico de todo. Yo creo que eso estuvo como maravilloso porque fue tan orgánico que nos mostramos 100% como somos, siempre fuimos como bien honestos con nosotros y eso yo creo que fue como pieza clave para que nos conociéramos como que de la mejor forma y no tuviéramos como estas barreras de conocer a alguien cuando ya sabes que lo quieres conocer porque quieres algo con esa persona, ¿no? Sin embargo, la conversación sobre el tipo de relación que querían tener se demoraría en llegar. Aunque había mucha tensión, ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. Un día, Eli invitó a Fabri a ver una película en su casa. Yo dije, ¿ver una película en su casa? Esto ya va en serio, ¿no? Así de que mis suposiciones no eran tan suposiciones. Y ya yo estaba así de que con todo este rollo y así como que toda esta incertidumbre en mi cabeza. Y dije, este va a ser el día en el que me dé cuenta de si es o no es, ¿no? Al principio de la cita, Fabri pensó que se lo había imaginado todo, porque resulta que Eli había invitado a otro amigo. Pero luego se dio cuenta de que lo había invitado porque estaba muy triste y quería apoyarlo en un momento difícil. Cuando se acabó la película, el amigo se fue y se quedaron solo él y Fabri. Estábamos en el patio de mi casa, yo tenía como un trampolín antes, entonces ahí estábamos echados con una cobija y ya eran como Era la madrugada. como las 4 de la mañana, o sea, no dormimos, pero había como todo ese tiempo como esta tensión y entonces no nos dormíamos. Y Fabri, ¿le puedo decir lo que dijiste? ¿Le puedo decir lo que dijiste? Es que dijo... Nunca he sido una persona muy habilidosa con eso. No, creo que estuvo muy bien. De repente se voltea y me dice, creo que hay mucha tensión entre nosotros. Deberíamos besarnos para poder dormir. Y yo dije, ¿qué? Esa noche se dieron el primer beso. Algunos días después tuvieron una cita en la playa. Allí conversaron y formalizaron su relación. Aunque tanto Eli como Fabri ya habían tenido otras parejas antes, esta relación que comenzaba iba a ser especial y diferente para ambos. Y es que para ese momento, Fabri ya se identificaba como una persona no binaria. Esto quiere decir que su identidad de género se encuentra fuera del binarismo entre hombre y mujer. Dentro de esta categoría hay muchos matices. Hay personas que se identifican con un tercer género disidente, hay quienes se identifican simultáneamente como hombre y mujer, y hay otras que tienen género fluido, es decir, que transicionan esporádicamente entre estos dos géneros. Siempre fui como una persona que se había interesada por cosas como femeninas y masculinas al mismo tiempo, pero que siempre fue como que encasillada entre una y otra. Entonces yo como que me daba cuenta que no encajaba, porque cuando intentaba ser como muy masculino, era como, no te queda, ¿no? Y cuando intentaba ser como muy femenino, pues también me decían que no me quedaba. Y entonces hasta llegó un punto en el que me empezaron a decir de que me decidiera, ¿no? Es que decídete, qué rollo contigo, ¿no? Pero Fabri se dio cuenta de que no se tenía que decidir por uno de los dos. Su momento de revelación fue un día en que tenía que ir al súper y no sabía qué ponerse. Y terminó poniéndose una falda. Vestirse así le hizo sentir libre. Y aunque la gente se quedaba mirándole, se dio cuenta de que no pasaba nada. Y si llegara a pasar algo, podía correr o defenderse. Entonces, poco a poco, fue explorando su identidad con mayor confianza. Hoy Fabri se siente cómodo utilizando pronombres tanto femeninos como masculinos y neutros. Tiene el pelo largo y, como desde su infancia, le gusta maquillarse y a veces vestirse con ropa femenina, y tuvo una época en la que hacía drag. Aunque al principio poder expresarse como quería le hacía sentir libertad, en una ciudad en la que no hay muchas personas con las que se pudiera sentir identificado, también le generaba algunas inseguridades. Yo esto no lo recordaba, pero una amiga me lo dijo hace unos meses. Y así, bien random, me dijo de repente, oye, ¿te acuerdas
cuando empezaste a dudar si le gustabas a Eli. Y yo, ay, sí, ¿qué pasó? No sé qué. Y me dijo, ¿te acuerdas que te pusiste uñas acrílicas? Que te daba miedo ir a verlo porque pensaste que te iba a juzgar y que entonces tu idea de que te posiblemente le gustabas se iba a esfumar por eso. Al no encajar del todo en los estereotipos de belleza masculinos ni femeninos, Fabri siente que para las personas no binarias puede ser más difícil relacionarse de manera romántica y sexual. Por eso al principio temía que Eli rechazara su feminidad. Sin embargo, terminó siendo todo lo contrario. Eli no solo se enamoró de Fabri tal y como era, sino que conocer su experiencia le dio confianza para él también empezar a explorar otras formas de expresar su identidad. Yo creo que para mí fue algo que fue muy curioso porque yo antes de, el activismo y todo esto, 2019, en ese momento yo tenía un prejuicio sobre las identidades no binarias personalmente. Yo decía como es que eso no hace sentido, o sea, como que yo no lo entendía, ¿no? Después fui conociendo más personas no binarias y eso me hizo ver como que había muchas formas distintas de experimentar esta identidad o esta expresión de género. Y después, pues en 2020, que empiezo pues a relacionarme con Fabri, entonces es que me siento más seguro y me doy cuenta que como que hay un clic que pasa en el 2020 gracias a Fabri, que digo, claro, o sea, yo no soy un hombre gay, o sea, no me hace sentido, ¿no? La palabra hombre no me resuena, nunca me ha resonado, y eso es porque yo simplemente siento que no encajo con eso, no me funciona, y entonces, o sea, digo, claro, pues no soy un hombre, soy una persona no binaria. Eli se dio cuenta de que asumir una identidad no binaria no tenía que ver solo con su manera de vestir o presentarse físicamente ante la sociedad, sino mucho más con cómo se entiende a sí misma y al mundo que le rodea. Al principio solo lo compartió con Fabri, pero poco a poco le contó también a su núcleo familiar y les explicó qué significaba para ella ser una persona no binaria. Sin embargo, no ha sido tan fácil. Aunque mi familia como que todavía no entiende eso porque pues yo tengo barba y entre comillas me veo más masculino por esos rasgos, entonces como que me dicen, pero ¿cómo? O sea, si a ti no se te ve bien, ¿no? Como que incluso mi mamá me decía como, oye, pues a Fabri se le ve muy bonito las uñas, se le ve muy padre el maquillaje, pero como que a ti no te queda, ¿no? Los retos que Eli y Fabri han vivido por su orientación e identidad han traído muchas alegrías gracias a los logros alcanzados con su activismo. Por ejemplo, en 2019, recién creada La Paz es Diversa, organizaron la Marcha del Orgullo en su ciudad, la más grande que se había hecho hasta entonces. También ese año jugaron un papel muy importante en la consecución del matrimonio igualitario en el estado de Baja California Sur. Lo que había pasado antes con el matrimonio igualitario es que no había suficiente interés, por así decirlo, de la población para exigirlo. Entonces, ahí es donde entra sobre todo La Paz es Diversa, porque fuimos este grupo, gran grupo de personas que tuvimos mucha convocatoria y estuvimos yendo al Congreso del Estado, que está en La Paz, a hacer presencia. Cada vez que se hablaba de la iniciativa en el Congreso, ahí estábamos con banderas, con carteles, acompañándonos. Sesión tras sesión, ahí estaban, haciendo presión y lobby para que cuando se votara, obtuvieran los votos requeridos para aprobar la iniciativa. Pero también llegaban grupos que se oponían y en ocasiones eran incluso violentos. Les insultaban y llegaron a empujarlos. El día más álgido fue cuando los congresistas votaron. Fue una experiencia llena de emociones así que se encontraban muy fuerte porque hubo mucho dolor, ¿no? Por un lado, porque yo nunca, al menos desde mi perspectiva y la de algunos compañeros y compañeras, nunca habíamos sentido tanto odio de cerca por tantas personas, ¿no? Eran muchísimas personas en contra de que tú pudieras casarte. Y no solo eso, sino que te golpeaban, te empujaban, ¿no? Te gritaban. Vandalizaron el Congreso, o sea, lo vandalizaron horrible. Y en el momento en el que se estaba dando lectura de la iniciativa, apagaron la luz. O sea, alguien fue y cortó la luz del Congreso. En ese momento los gritos de los opositores se volvieron más fuertes. Y nosotras lo único que hicimos fue agarrarnos de la mano, ¿no? Nos agarramos de la mano, hicimos como una red de personas resistiendo frente a todo ese odio, esperando que se leyera y que se aprobara, ¿no? A oscuras y sin electricidad, el congresista encargado de leer la propuesta tuvo que hacerlo casi gritando para que se escuchara en el recinto. Después las diputadas y diputados dieron voto. Ese mismo día, pues de hecho fue hasta impresionante, ¿no? Porque todo el momento pues íbamos escuchando de que
si votaban que sí o votaban que no, contando que hubiera suficientes votos. Cuando nos dimos cuenta que había suficientes votos fue cuando pues pudimos respirar. A partir de ese día, las parejas del mismo sexo pueden casarse en Baja California Sur gracias a, entre otras cosas, la presión ejercida por la comunidad LGBT+ del estado. Ese es uno de los logros de los que más se enorgullecen Eli y Fabri. Desde entonces, ambos cada vez se han comprometido más con la causa de la defensa de los derechos de su comunidad y han encaminado sus carreras hacia ese objetivo. Eli, por ejemplo, está estudiando una maestría en el Centro de Estudios Transgénero en la Universidad de Victoria, en Canadá. Fabri sigue viviendo en La Paz, terminando su carrera como abogado y cada par de meses viaja a visitar a Eli en Canadá. Y la verdad es que sí, yo creo que ha sido como el reto más grande que hemos tenido como pareja, porque pues nos extrañamos demasiado, ¿no? Pero la realidad es que nos hablamos todo el día, o sea, aunque estamos lejos, pues despierto y nos llamamos, comemos, nos llamamos, salgo del trabajo o salgo de la escuela y nos llamamos. Entonces eso ha ayudado mucho a que no se sienta tanto la distancia. Y yo creo que también tiene que ver con la forma en la que vamos educando nuestra relación. Y yo creo que nos hemos venido educando y desaprendiendo muchas cosas que nos dijeron que estaban bien para poder llevar a cabo una relación como más sana, más como que más allá de tenernos o oprimirnos o privarnos de experiencias, nos mantenga con esta libertad de seres individuales, ¿no? De que podemos generar nuestras propias experiencias aún estando en nuestra relación. La relación de Eli y Fabri es monógama y hasta ahora no han sentido el deseo ni la necesidad de que eso cambie. Sin embargo, están abiertos a que en el futuro se modifiquen algunos de sus acuerdos si es algo que ambos quieren. Por ahora tienen planes de irse a vivir juntos en cuanto Eli termine su maestría y quieren seguir trabajando juntos en crecer la organización y lograr que sigan reconociendo los derechos de su comunidad en su estado. Para los dos, tal vez lo más valioso que tienen es la certeza de que pueden ser exactamente quienes son el uno con el otro y que al otro lado van a encontrar comprensión, amor y cuidado. Y la verdad es que una persona no binaria, una persona que se feminiza pero también se masculiniza en algunos momentos, pues es segregada muy cabrón y se vuelve muchísimo más difícil poder tener una relación romántico-afectiva, erótica o sexual, ¿no? Y yo creo que poder experimentar esta libertad con Eli y Eli conmigo, pues ha sido algo así como, yo creo que es algo aleatorio del destino, que cayó con pura suerte y que dijo, y que fue así como de que, ay, pues mira, cayeron dos personas no binarias, qué chido, ¿no? Entonces yo creo que ha sido mucha suerte para nosotros poder tener esa libertad. Si quieres que este podcast continúe, puedes ayudarnos compartiéndolo. Ayúdanos a regar la voz y no olvides darle clic al botón de seguir o follow y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo nuevo. Si conoces alguna historia que se ajuste a este programa, escríbenos un correo a tatiana.lozano@lanoficcion.com o envíanos un mensaje a nuestro Instagram o Twitter, @lanoficcion. No Monógamos es un podcast producido por La No Ficción en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El guión de este episodio fue de Tatiana Lozano. La edición es de Miguel Reyes, el diseño de sonido es de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La foto de la carátula es de Ray Contreras y el diseño de Isabela Soto, quien es también la manager de audiencias de La No Ficción. Jocelyn Quintana es la coordinadora administrativa y de estrategia. Soy Alexis de Anda. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes.